La noche de Navidad cubría la ciudad de Granada con una capa delgada de frío. Me quedé bajo el pórtico de mármol de la casa de mi hijo, mirando las guirnaldas doradas que se enroscaban alrededor del olivo del jardín. El aroma a canela y naranja seca, que venía desde la cocina del vecino, me envolvía con una mezcla de calor y punzada. En mis manos apretaba la bufanda de lana clásica, el último regalo de mi difunto esposo Rafael aquel invierno de hace 15 años. En la manga, las puntadas gastadas por el tiempo aún conservaban su leve fragancia. Un día antes, a las 10:12, el teléfono vibró. Lo recuerdo con exactitud, porque el reloj de péndulo del salón acababa de dar su último golpe. Mamá, la voz de Javier, mi hijo, sonó más grave, contenida. Este año queremos que la Navidad sea solo para la familia pequeña. Yo, Inés y los niños. No vengas, sí. Apreté el auricular. ¿Qué dices? Desde que eras niño, la noche del 24, siempre comías el turrón que yo hacía. Ya remojé las pasas en Jerez desde la semana pasada. ¿Por qué? Javier suspiró. Estoy cansado, mamá. El trabajo en la empresa de transporte está al límite. Quiero tranquilidad. Inés está de acuerdo. Entiéndenos. Tranquilidad significa dejar a tu madre fuera de la mesa. Intenté mantener la voz firme, pero las palabras me salieron encendidas. No lo exageres, mamá. Te llamo para avisarte con tiempo. Clic. Cortó. Breve. Cortés. Cruel. Mi pequeño apartamento en la calle San Matías se volvió de repente tan grande como una cueva vacía. Me quedé mirando por la ventana la plaza iluminada, los niños corriendo, los adultos abrigándose. Junto a la ventana, la vieja cocina de gas color marfil donde Rafael solía revolver la sopa de mariscos mientras tarareaba Noche de Paz. Cada vez que giraba la cabeza, sus ojos gris avellana brillaban como castañas recién tostadas. Manuela, solía decir, riendo, la Navidad no es la comida, la Navidad son las manos. Sus manos entonces cubiertas de harina, gruesas y cálidas. Cerré los ojos, aferrándome a ese recuerdo para no caer. Aún mantenía la tradición. La noche del 24, todos juntos. Javier ayudándome con las cintas rojas en la cesta de naranjas. Inés eligiendo una ramita de romero para el pavo. Los niños Lucía de 10 años y Mateo de 8 peleando por colgar la estrella de papel en la ventana. Rafael siempre encendía las velas. El año en que murió a los 69, justo antes de la primera Navidad sin él, Javier me abrazó en la cocina y susurró: «No te preocupes, mamá. Yo encenderé las velas por papá». Aquella promesa hoy se hizo añicos en una llamada helada. Tengo 67 años. La gente cree que a esa edad uno se acostumbra a la soledad. Pero esa noche comprendí que el abandono sabe arañar el corazón como un gato callejero. Lento pero profundo. Puse el molde de polvorones sobre la mesa, conté los ingredientes: almendra molida, azúcar glass, manteca, ralladura de limón. Cada cosa evocaba un invierno distinto, cada invierno llamaba el nombre de alguien. Respiré hondo, sequé mis ojos y me dije: Manuela, no dejes morir la tradición. Por eso vine esta noche, no para pelear, ni para molestar. Vine para decirme algo mínimo. Sigo siendo la madre de Javier, la abuela de Lucía y Mateo, la esposa de Rafael, aunque él descanse ya en el cementerio de San José. Vine, para mirar por la ventana y asegurarme de que la vela en casa de mi hijo sigue ardiendo. Dentro, el salón de Javier estaba bañado en luz cálida. El árbol de Navidad, pegado al ventanal, parpadeaba con luces rojas y verdes. Escuché el cuchillo sobre la tabla, el horno encendiéndose, la risa de Lucía. La escena era hermosa. Y me apretó la garganta. Una parte de mí quiso tocar el timbre. Otra me sujetó la mano. Solo familia pequeña. Si entraba, sería una intrusa. Si me marchaba, la expulsada. Me apoyé en la columna del pórtico, abrí el bolso y saqué el encendedor plateado de Rafael, el único objeto suyo que llevo cada invierno. Lo encendí. Una llama pequeña tembló en el viento y luego se mantuvo firme. «Rafa», susurré, «este año no encenderé velas en nuestra mesa, pero necesito una llama para mantenerme en pie». Las campanas de la iglesia de Santa Ana sonaron lentas. Levanté la vista. Nubes finas, la luna medio oculta.
En el bolso llevaba una carta que había escrito a Javier esa tarde, unas líneas breves, sin reproches, recordando la sopa de mariscos de su padre, la promesa de antaño y una frase final. Me quedaré en casa. Si cambias de idea, mi puerta siempre estará abierta. No la dejé en su buzón. La guardé. Porque justo allí, frente a mí, estaba la verdad más dura. Mi propio hijo había crecido lo suficiente como para dejar a su madre fuera del círculo de la noche más fría. Apreté la bufanda. Inhalé el aire helado. Dejé que el olor a canela pasara otra vez por mi pecho. Luego me giré. La cuesta hacia la calle empedrada brillaba bajo las luces, como una cuerda tendida entre la crueldad y la ternura. Caminé despacio, escuchando mis pasos sobre la piedra, oyendo caer mi propio corazón. La Navidad son las manos, decía Rafael. Sí, esta noche encenderé el fuego en mi pequeña cocina. Conservaré lo que aún puedo conservar. Los recuerdos, las recetas y la bondad reservada para mañana. Por si alguna campana, por excepción, Decide llamar a mi puerta. A la mañana siguiente, la luz de invierno se coló por las rendijas de las cortinas, bañando las viejas fotos en la pared donde Rafael sonreía, su brazo rodeando mis hombros en la alhambra. Acababa de poner el agua en el fuego cuando el teléfono sonó. Sonó tanto que tuve que secarme las manos en el delantal antes de contestar. «¿Hola?» Silencio unos segundos. Luego, una voz conocida, baja, contenida. «Mamá, soy yo, Javier». Me quedé quieta, el corazón desacompasado. «¿Javier? ¿Pasa algo, hijo?» «Mamá, quiero pedirte perdón por lo de ayer». Su voz sonaba extraña, demasiado pulida, como una grabación ensayada. «Anoche lo dejaste muy claro. ¿Y ahora qué pasa?», respondí, intentando mantener la voz serena. «Mamá, me equivoqué. No sé por qué dije esas cosas. Debió de ser por el cansancio, por la presión del trabajo. Inés también está muy triste. Dice que no puede imaginar una Nochebuena sin ti». Al oír eso, mi corazón se ablandó un instante, pero algo resbaló por debajo de la emoción, como la cuerda de un violín que se rompe en medio de la orquesta. «¿Estás seguro, Javier?», pregunté despacio. «Ayer dijiste que no fuera, y hoy cambias de idea. ¿Por qué tanta prisa?». Del otro lado, una respiración breve. «Mamá, solo quiero que todo sea como antes». Y arreglado el salón, preparado la mesa. «Ven, por favor. Justo al. Inés hará el bacalao que te gusta. Los niños están emocionados. Ya sabes, te echan de menos». Su voz sonaba cálida, pero había en esa calidez algo falso, como la luz del sol filtrada por un vidrio de color. Hermosa, pero fría. Busqué en aquel tono un rastro del Javier niño, el que pedía dormir en nuestra cama por miedo a los truenos. Pero solo encontré a un hombre extraño, hablando con una cortesía medida, calculando cada palabra. «Llevaré el pollo guisado al vino y los turrones, ¿te parece?». «Perfecto, será maravilloso. Toda la familia espera verte». Tras unos segundos de silencio, Javier añadió, bajo y rápido: «Ah, Inés me pidió recordarte que no olvides la cajita de madera que papá dejó. Quiere ponerla en la mesa de Navidad para darle un toque nostálgico». Fruncí el ceño. «¿La caja de madera? ¿Te refieres a la que tiene las iniciales de Rafael grabadas en la base?». «Sí, esa misma. Queremos colocarla en el centro, junto a las velas. Creo que a papá le gustaría». Sonreí levemente, ocultando el escalofrío que subía por dentro como agua fría. Aquella caja, hecha por las manos de Rafael, guardaba las hojas con la lista de sus acciones, algunos recuerdos y una carta que nunca envió. Me había pedido que nadie la tocara. Ni siquiera Javier sabía que estaba en el tercer cajón de mi escritorio. «De acuerdo», dije. «La llevaré». «Gracias. Sabía que lo entenderías. Te quiero mucho, mamá». Su «te quiero» sonó tan ligero como una burbuja. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vacío. No sé por qué. La habitación que conocía de memoria se volvió extraña, como si alguien hubiera pasado por allí sin dejar huella. Al mediodía fui al mercado de San Agustín a comprar carne de pollo, vino y almendras. «Doña Manuela, ¿otra vez preparando la cena para toda la familia?», preguntó el vendedor. Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, para toda la familia». La frase resonó dentro de
mí como el viento hueco en un tubo de cobre. De regreso, abrí el armario y saqué la caja de madera. La luz sobre la superficie oscura hizo brillar las letras AR-O grabadas a mano. Al tocarla, subió un olor leve a resina vieja. Dudé. Si Rafael estuviera vivo, frunciría el ceño y diría: Manuela, hay recuerdos que no deben ponerse sobre la mesa. Abrí la caja. Dentro seguían los objetos de siempre. El reloj de plata, unas hojas con los detalles de las acciones que había comprado cuando enseñaba en el Instituto Técnico, y un sobresellado con su letra, la carta que escribió para Javier antes de morir, la que nunca entregué. Cuando sea lo bastante maduro, pensé entonces, tal vez ahora había llegado el momento. Lo envolví todo en un pañuelo de seda y lo dejé sobre la mesa. Justo entonces sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Sí? Mamá Manuela, soy Inés. Su voz sonaba forzadamente alegre. Solo llamo para recordarte que traigas la caja de madera, y si puedes, ven un poco antes. Javier quiere que pruebes el vino nuevo que ha elegido. Por supuesto, hija, respondí, aunque en mi mente brilló un detalle. Inés casi nunca me llamaba mamá Manuela. Normalmente solo decía mamá. Sonaba distante, incluso forzado. ¿Estás bien, hija?, pregunté. Sí, todo, perfecto. Su voz se detuvo a mitad de frase, como si alguien hubiera entrado en la habitación. Tengo que colgar. Nos vemos mañana. Clic. Colgó tan rápido como un soplo. Miré el teléfono que aún vibraba en mi mano. La vaga inquietud de la mañana se convirtió en un hilo que me apretaba el pecho. Me senté en la silla de madera y miré por la ventana las naranjas cayendo de los árboles. Al final de la calle, el viejo vecino, don Sergio, barría las hojas. Al verme, levantó la mano para saludar. Le devolví una sonrisa débil y volví a la cocina. La llama azul del gas iluminaba la foto de Rafael sobre la repisa. Te han invitado, ¿sabes?, susurré. Por primera vez en años, nuestro hijo vuelve a llamarme a la mesa. ¿Pero por qué siento tanto frío, Rafa? Me quedé inmóvil, escuchando el viento silbar por la ventana, y en algún rincón del pecho sonó un eco conocido y peligroso. Cuando algo parece demasiado perfecto, suele esconder algo. Exhalé despacio, apagué la llama del fuego y murmuré: mañana, esta Manuela llevará esa caja, y veremos qué queda realmente de la Navidad de nuestra familia. La mañana del 24 de diciembre, el cielo de Granada estaba cubierto por una fina niebla, la luz difusa como a través de un velo antiguo. Me levanté más temprano que de costumbre, el corazón entre la esperanza y el recelo. Tal vez, después de todo, mi hijo de verdad quería reconciliarse. Quise creerlo, aunque una parte de mí seguía alerta, como si Rafael me susurrara desde la foto del escritorio: Manuela, fíjate en el más pequeño de los detalles. Abrí el viejo cuaderno de mi marido. Las páginas amarillentas mostraban con claridad la receta: pollo al vino tinto, receta para la noche de Navidad. Su letra, inclinada, firme y ordenada, era igual que él. Leí cada línea como si lo escuchara dictar. Sofríe la cebolla hasta que esté tierna, sin dejar que se queme. Añade el vino cuando el fuego siga vivo, para que el aroma suba entero. Coloqué la olla en el fuego, bajé la llama y removí lentamente, mientras el reloj marcaba 10 campanadas pausadas. En la pequeña cocina, el olor de la cebolla dorada y el vino tinto llenaba el aire, calentando la casa entera. Afuera, la niebla se había disuelto. Una luz débil entraba por la ventana, dibujando las sombras de las naranjas colgando frente al porche. Saqué 2 cajas de regalo ya envueltas. Una para Lucía, mi nieta que adora pintar paisajes. Elegí para ella una caja de ceras importadas, dispuestas como un arcoíris dentro de una cajita de madera tallada con un ángel. La otra era para Mateo, el niño apasionado por los aviones. Encontré un modelo metálico de un Spitfire en una tienda de antigüedades cerca de la Plaza Nueva, algo que haría brillar sus ojos en cuanto abriera la caja. Cada obsequio estaba envuelto en papel rojo y atado con un lazo dorado, como solía hacerlo cuando Rafael aún vivía. Escribí una pequeña tarjeta para cada uno, breve, solo unas líneas. Querida Lucía, pinta los sueños que llevas dentro. Pequeño Mateo,
Vuela tan alto como quieras. Al terminar sentí que el corazón se suavizaba un poco. Pase lo que pase, sigo siendo abuela, sigo siendo quien guarda la memoria de esos niños. Al mediodía salí con la lista de compras. La calle Calderería Real estaba llena de gente. Las tiendecitas colgaban faroles dorados y los vendedores gritaban con su acento andaluz: pollo fresco, pescado del día. Elegí un pavo de unas 12 libras, redondo y de piel dorada. El carnicero sonrió. «¿Para una gran cena, señora?», respondí, sonriendo con una punzada en el pecho. «Sí, una gran cena. Después de muchos años». Pasé por el puesto de especias, compré nuez moscada, romero, laurel y me detuve ante las botellas de vino. Mis dedos rozaron la etiqueta de Ribera del Duero, justo la que Rafael solía usar. Tomé una botella y le pregunté al vendedor: «¿Cree que esto bastará para evocar un buen recuerdo?». Él sonrió. «Si el recuerdo sigue vivo, basta con una copa». De vuelta en casa, pasé toda la tarde entre ollas y cuchillos. El aroma de la mantequilla y la cebolla se mezclaba con el sonido del cuchillo sobre la tabla. En la mesa, la caja de Rafael descansaba bajo un paño blanco. Pensé llevarla a la mañana siguiente, pero al tocarla sentí algo semejante al contacto con una piel, fría, pero familiar. Abrí la tapa. Dentro estaban los papeles de inversión antiguos, sus notas meticulosas sobre cada gasto. En el fondo, la carta que Rafael había escrito a Javier y que Kenado Sanormi yo nunca me atreví a leer. Esta vez, no sé por qué, mis manos temblaron al abrir el sobre. Hijo mío, la primera línea se alzaba firme y oblicua. Si lees esta carta, es porque tu madre ha creído que ya eres lo bastante maduro para entender. En la vida, lo más valioso no es el dinero, sino el honor. Si pierdes dinero, puedes volver a ganarlo. Si pierdes el honor, no te queda nada. Leí hasta allí y ya las lágrimas mojaban el borde del papel. La doblé con cuidado y la devolví a su sitio. «Rafa, ¿lo ves?», murmuré. «No sé si nuestro hijo aún recuerda lo que le enseñaste. Esa noche empaqué todo, los regalos, el vino, la caja de madera, y los coloqué junto a la puerta. En la cocina, el pavo se marinaba, el romero y el ajo llenaban el aire con un olor indescriptible. Miré el reloj. Casi las 8 p.m. Afuera empezaba a nevar, liguera y constante como sal cayendo del cielo. Granada en Navidad siempre ha sido hermosa, pero en esa belleza había algo frágil, frío. Pensé en escribirle unas líneas a Javier solo, para decirle que deseaba que todo fuera sincero, pero detuve la pluma a mitad. ¿Y si mentía? El pensamiento surgió de repente, creciendo con rapidez. Recordé la forma en que se detuvo cuando mencionó la caja, la voz de Inés diciendo todo perfecto, como alguien que intenta calmarse. El timbre sonó de pronto. Me sobresalté. Afuera, el viento y el pregón lejano del vendedor de castañas asadas. Abrí la puerta apenas un poco. Solo había un pequeño paquete en el escalón, sin nadie cerca. Dentro, una tarjeta de Navidad con una cruz dorada en la portada, sin remitente. La abrí. Las letras torcidas decían: «No todo es como parece, tenga cuidado». El corazón se me encogió. Salí al pasillo y miré alrededor. Ni un alma, solo la nieve cayendo y la luz amarilla del vecino. La tarjeta se deslizó de mis dedos y cayó sobre las baldosas frías. Cerré la puerta, apoyé la espalda en la pared, sintiendo el aliento de Rafael muy cerca, como una advertencia susurrada. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, resonaban las palabras de la carta. Si pierdes el honor, no te queda nada. Mañana llevaré el pollo, los regalos y la caja de madera a casa de Javier. Pero esta vez mantendré los ojos abiertos, escucharé cada sonido de cuchara contra plato, cada respiración, porque tengo el presentimiento de que esta Navidad no olerá solo a vino tinto y turrón, sino a algo más, algo que está a punto de revelarse. Al mediodía del 25 de diciembre, conduje el viejo coche de Rafael por las estrejas calles de Granada. El cielo, por fin despejado tras días de lluvia, dejaba caer gotas de agua del deshielo desde los tejados. En el maletero iban el pavo marinado toda la noche, los regalos para mis nietos y la caja de madera de mi esposo, el peso que llevaba desde que salí de casa.
El camino hacia el barrio del Albaicín estaba silencioso, roto solo por las campanas, lejanas y el olor dulce de las castañas asadas. Detuve el coche frente a la casa de Javier. 2 pisos, paredes blancas, tejas rojas, ventanas decoradas con luces amarillas. Una Navidad perfecta, pensé, pero el corazón me latía demasiado rápido sin saber por qué. Inés abrió la puerta. Mi nuera llevaba un vestido rojo, el cabello recogido, el rostro maquillado con cuidado, pero los ojos ligeramente hinchados. «¡Mamá! ¡Ha llegado! Dios mío!», con este frío y conduciendo sola. Me abrazó, con la voz temblorosa. «Claro, todavía estoy fuerte», sonreí, entregándole la cesta de regalos. «¿Dónde está Javier?» «En la cocina, mamá. Está preparando el vino». Su vacilación me llamó la atención, pero solo asentí. El aroma a canela y vino subía desde la cocina, mezclado con el tintinear de una cuchara contra la olla metálica. Al entrar en el salón, Lucía y Mateo corrieron hacia mí. «¡Abuela! ¡Abuela! Tengo un regalo para ti». Lucía reía, mostrando un dibujo de un árbol de Navidad. La abracé, el pecho se me llenó de calor. «Es precioso, cariño». Mateo me tiró de la mano, señalando un avión a medio montar. «Abuela, estoy armando el que me compraste ayer». Me sorprendí. «¿Quién te lo dijo?» El niño me miró, desconcertado. «Papá. Dijo que tú me lo habías regalado y que debía dejar un sitio libre en la mesa para enseñarlo». No tuve tiempo de preguntar más. Javier salió de la cocina con una copa en la mano, la sonrisa amplia pero las ojeras marcadas. «Mamá, tenía miedo de que no vinieras. Todo está listo». «Has olvidado que soy la más puntual de la familia», reí suavemente. «Por cierto, el cofre de tu padre», Inés me recordó que lo trajera. Sus ojos parpadearon rápido, como si algo lo sobresaltara. «Ah, sí, gracias, mamá. Lo pondré en el centro de la mesa». Colocó la caja sobre el mantel de encaje blanco perfectamente extendido. La habitación brillaba con la luz de las velas. Pero el silencio de esos segundos me heló la espalda. Comenzó la cena. El olor del pavo llenó la casa. El vino se mezclaba con las risas de los niños. Javier me sirvió primero y dijo: «¿Verdad que sabe igual que la receta de papá?» «Sí». «Igualito», respondí. «Recuerdo que él siempre te decía que no dejaras secar la salsa». Javier sonrió, pero su sonrisa no alcanzó los ojos. Su mano tembló al servir el vino a Inés, y luego miró el reloj. Me di cuenta de que cada 5 minutos miraba la muñeca, como si esperara algo. Inés intentó animar la conversación. «Lucía, cuéntale a la abuela lo del colegio». La niña parloteaba mientras Javier asentía, pero vi cómo su mano tocaba el teléfono debajo de la mesa. Cada vez que vibraba, bajaba los ojos y esquivaba la mirada. «¿Desde cuándo estás tan ocupado incluso en Nochebuena?», pregunté entre broma y verdad. Javier se sobresaltó y luego rió. «Son solo mensajes de trabajo, mamá. El transporte, en fin de año, es un caos». «¿Trabajo en Navidad?». Lo miré directo a los ojos. Cuando Rafael trabajaba, aunque el mundo se hundiera, dejaba el teléfono a un lado durante la cena. El ambiente se tensó. Inés intervino rápido. «Mamá, pruebe mi bacalao. Lo hice con la receta que me enseñó el año pasado». Asentí, pero no dejé de sentir que Javier escondía algo. Reía, pero cada risa rebotaba en un aire vacío. Bebía vino sin parar y miraba por la ventana una y otra vez. Al llegar el postre, Lucía corrió por el pastel. Noté que Inés apenas había comido. De vez en cuando miraba a Javier con inquietud. «¿Qué ocurre, hija?», le pregunté en voz baja. Negó con una sonrisa forzada. «Nada, solo estoy un poco cansada». De repente, el teléfono de Javier vibró con fuerza sobre la mesa. Lo agarró de inmediato y dijo rápido: «Perdón, mamá, tengo que contestar un momento». Dejé la cuchara y lo observé. Salió al pasillo, la voz baja pero tensa. Alcancé a oír fragmentos. «¿Está bien? ¿Según el plan? Yo me encargo del resto». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Plan? Cuando volvió, su rostro estaba sereno, incluso alegre. «Perdón, mamá, era un cliente». Asentí, conteniendo las preguntas. Por dentro, las sospechas se enlazaban una tras otra. «Papá,
Abramos los regalos, gritó Mateo. Todos rieron. Intenté integrarme, pero cada movimiento de Javier me mantenía alerta. Mientras abría la caja de Lucía, miraba hacia la puerta principal, como esperando un golpe o una señal. Miré la caja de madera sobre la mesa. La luz de las velas se reflejaba en su superficie oscura, destacando las iniciales R.O., grabadas a mano. Por un instante, juraría haber oído la voz de Rafael susurrar: «Manuela, no dejes que la fe ciega te guíe». Apreté la copa. El vino tinto olía más fuerte. El sabor amargo se expandía en mi boca. Javier levantó su copa. Por una Navidad en familia. Todos brindaron, pero yo solo lo miré a los ojos. Un destello cruzó sus pupilas. No era alegría, sino una mezcla de ansiedad y cálculo. Las campanas de la iglesia de San Nicolás resonaron a lo lejos, lentas, envolviendo la habitación llena de luz. Mi familia reía, pero dentro de mí crecía una sensación extraña, como si alguien nos observara desde la ventana. Javier terminaba de contar una anécdota divertida sobre un compañero. Todos se rieron, pero solo yo noté lo forzada que era su sonrisa. Iba a cortar otro trozo de pavo cuando el teléfono en mi bolso vibró. Una sola vibración, luego silencio. Miré la pantalla. Número desconocido. Lo ignoré, pero segundos después sonó otra vez, esta vez insistente, continua. Dudé un instante y me levanté de la mesa. «Perdón, necesito contestar esta llamada», dije. La cocina detrás estaba en silencio. Solo la luz amarilla de la lámpara colgante se reflejaba en la pared. Acerqué el teléfono al oído. «¿Aló?». Una voz masculina. Sonó urgente y ronca. «Señora Manuela, salga de ahí ahora. Vuelva a su casa inmediatamente». Me quedé inmóvil. «¿Quién habla? ¿Quién es usted?». «No hay tiempo para explicaciones. Solo escúcheme. Salga de la casa de su hijo ahora, antes de que sea demasiado tarde». Sentí la garganta seca. «¿Está loco? Es Navidad. Estoy con mi familia. Escúcheme». Me interrumpió, con una urgencia casi suplicante. «Si todavía confía en alguien, confíe en mí. Alguien la está utilizando. Salga de ahí ahora». La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra, con el corazón golpeando como un tambor. De inmediato, la imagen de Javier apareció en mi mente. Su mirada al reloj, los mensajes secretos. El sudor me corría por la sien. «Manuela, ¿está bien?». La voz de Inés sonó a mi espalda y me hizo sobresaltar. Apagué el teléfono deprisa y me giré. «No pasa nada, hija. Solo una llamada equivocada». Pero ella me observó con atención, como si adivinara algo. «Tiene la cara muy pálida. ¿Está segura de qué?». Por supuesto, la interrumpí. «Vuelve con los niños. Ya voy». Inés asintió, aunque me lanzó una última mirada antes de irse. Respiré hondo, intentando calmarme, y puse la mano en el pecho. ¿Quién llamaría así? Una broma, una advertencia, o peor, una trampa. Regresé al comedor, pero las risas habían desaparecido. Javier hablaba con los padres de Inés, con un tono algo torpe. Me senté e intenté sonreír. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Javier, lanzando una mirada rápida a mi teléfono. «Todo bien», respondí breve, dejando el aparato sobre la mesa. Pero en cuanto mis dedos lo tocaron, volvió a vibrar. Número desconocido. Me levanté bruscamente. «Perdón, tengo que atender». Salí al pasillo apresurada. La misma voz masculina sonó, esta vez más baja pero más urgente. «¿Todavía no se ha ido?». «Veo las luces encendidas. En su casa. Escúcheme. Ellos no quieren nada bueno para usted. Usted lleva consigo algo que necesitan». Tragué saliva. «¿Qué dice? ¿Qué es eso que necesitan?». «La caja de madera de su esposo». Apreté el teléfono con fuerza. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de esa caja?». «No importa. Solo sepa que si se queda, lo perderá todo. Vuelva a su casa, ahora». El viento interrumpió la señal y luego la línea se cortó por completo. Me quedé petrificada en el pasillo de baldosas rojas. Las luces navideñas del salón parpadeaban detrás de mí, proyectando mi sombra alargada sobre la pared. Miles de preguntas resonaban en mi cabeza. «No quieren nada bueno para usted. La caja de madera.
Lleva algo que ellos necesitan. Miré hacia la mesa del comedor. Javier hablaba con los padres de Inés, pero sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando, exactamente como cuando era niño y escondía una travesura. Inspiré profundo y regresé, tratando de mantener la voz serena. Perdón. Era algo del vecino. Javier asintió, aunque su mirada seguía inquisitiva. ¿Estás segura? No parece muy bien. Claro, solo estoy un poco mareada. Tomé un sorbo de agua, pero la mano me temblaba sin control. Intenté concentrarme en las palabras de Inés sobre Lucía, aunque en mi mente solo resonaba: si se queda, lo perderá todo. El teléfono volvió a vibrar tercera vez. Toda la mesa me miró. Lo tomé rápido, y vi las palabras en la pantalla. Créame. Váyase ahora. Sin pensarlo, me levanté. Perdón a todos, dije con una sonrisa forzada. Acabo de recordar que dejé la cocina encendida en casa. Puede ser peligroso. Tengo que irme. Mamá, exclamó Javier con un tono de alarma. Voy contigo. No hace falta, respondí deprisa. Solo serán unos minutos. Sigan con la cena. Sin esperar reacción, tomé mi abrigo, el bolso y salí por la puerta. El aire exterior era gélido, el viento soplaba fuerte levantando copos de nieve. Caminé rápido hacia el coche, sintiendo una... Al abrir la puerta, me giré. A través de la ventana, Javier estaba de pie bajo la luz, el rostro a medias en sombra. Encendí el motor. En el retrovisor, la casa resplandecía como una postal de paz falsa. Si el hombre decía la verdad, ¿de qué estaba huyendo? Y si mentía, ¿qué estaba dejando atrás? Las campanas de la iglesia resonaron de nuevo, golpeando mi pecho como una advertencia. Pisé el acelerador y tomé la cuesta que bajaba hacia la calle San Miguel. El cielo nocturno se teñía de naranja. No sabía si huía por miedo o por instinto. Solo sabía que al pasar el viento por mi cara, escuché en mi mente la voz de Rafael. Cuando sientas que algo está mal, Manuela, no te quedes buscando razones. Márchate antes de que sea demasiado tarde. Apreté con fuerza el volante. Era Nochebuena. La nieve caía espesa, y yo conducía en plena oscuridad con una caja de madera y una corazonada ardiente en el pecho. Alguien o algo me estaba esperando en casa. Cuando el coche giró hacia la calle empedrada que llevaba al barrio, el viento soplaba más fuerte, levantando remolinos de nieve como humo blanco. El reloj del tablero marcaba las 10:47 p.m. Todo el barrio de San Matías estaba sumido en el silencio. Solo se oía el silbido del viento entre los olivos y el parpadeo débil de las luces amarillas tras las ventanas cerradas. Todas las casas reunidas alrededor de la mesa de Navidad. Solo yo conducía sola por la noche, con el corazón latiendo a golpes y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Detuve el coche frente a mi pequeña casa color beige. A primera vista, todo parecía normal. La barandilla cubierta de nieve, la lámpara del porche titilando con una luz débil. Pero entonces lo vi, y un escalofrío me recorrió la espalda. La ventana del sótano donde Rafael guardaba sus herramientas de jardinería estaba entreabierta. Un cristal roto brillaba bajo la luz de los faros. Apagué el motor y me quedé en silencio unos segundos, escuchando. No se oía nada más que el viento, pero la inquietud me erizó la piel. De pronto, un resplandor débil se movió dentro, el haz de una linterna que recorría la habitación. El corazón se me encogió. Había alguien en mi casa. Alargué la mano hacia el teléfono y marqué el 91, la policía local. Una voz femenina respondió, serena pero distante. Comisaría de Granada, dígame. Soy Manuela Ortiz, susurré, sin apartar la vista de la ventana. Creo que alguien ha entrado en mi casa, en la calle San Matías número 21. Acabo de ver una linterna en el sótano. La ventana está rota. Puede quedarse dentro del coche y no acercarse a la casa. Enviaremos la patrulla más próxima. Tardará unos 10 minutos. 10 minutos, repetí, con la voz temblorosa. Esperaré. Colgué, pero esos 10 minutos se volvieron eternos. El viento golpeaba, la nieve cubría el parabrisas. Me incliné hacia la guantera y saqué una llave inglesa, grande, la que Rafael usaba para cambiar las ruedas. La sujeté con fuerza. El frío del metal traspasó los guantes, devolviéndome la lucidez. Otra luz parpadeó en la ventana del sótano, más clara esta vez.
Luego se oyó un sonido metálico, clink, que resonó en la noche. Apreté el mango de la herramienta. Abrí la puerta del coche con cuidado y me agaché. Escuché pasos sobre el suelo de cemento. Luego el chirrido de la puerta del sótano. El aire se espesó, inmóvil. Salí del coche, pisando la nieve con cautela, y rodeé la casa. El corazón me golpeaba, pero una sola idea guiaba mis pasos. Esta es mi casa, y no dejaré que nadie la profane. Desde atrás podía ver mejor. Una silueta alta, con chaqueta oscura, registraba el antiguo despacho de Rafael. El haz de luz se movía por los cajones y se detuvo justo sobre la mesa donde solía estar la caja. Se me cortó la respiración. La caja. La estaba buscando. Tomé el teléfono, intentando grabar vídeo, pero me temblaban tanto las manos que la pantalla resbaló. En ese instante, el intruso se irguió, como si sintiera que lo observaban. La linterna giró bruscamente hacia la ventana y su luz me dio de lleno en el rostro. Me agaché en la nieve. La luz se movió, vaciló y luego volvió a enfocarse dentro. Seguía buscando, con calma, con precisión. No era un ladrón torpe ni desesperado. Era alguien que sabía exactamente qué quería. Retrocedí hasta esconderme detrás del olivo y marqué de nuevo el teléfono. «Aún no han llegado», susurré. Pero antes de volver a llamar, escuché un motor acercarse en la distancia. ¿La policía o alguien más? Las luces dentro de la casa parpadearon. Vi la sombra moverse rápido hacia las escaleras. El pecho se me oprimió. Si escapaba por la calle principal, la policía no llegaría a tiempo. Apreté la llave inglesa y avancé pegada a la pared, hasta la puerta del sótano. El cerrojo metálico sonó. Clic, clic, y la puerta se abrió. Una figura salió, alta, con capucha, cargando una bolsa negra pesada. Contuve el aliento y me refugié entre dos arbustos. El hombre se detuvo un instante, miró alrededor, luego se agachó para recoger algo del suelo. La luz del farol lo iluminó de lado, lo suficiente para ver su rostro, una cicatriz larga en la barbilla. La imagen me heló. Lo reconocí. Álvaro Fernández, el mejor amigo de Javier desde la universidad. Había comido en mi casa, me llamaba Doña Manuela, incluso me pidió firmar como aval para un préstamo de su pequeña empresa. Me quedé paralizada, los dedos entumecidos por la presión. Álvaro, entrando en mi casa, retrocedí un paso. La nieve crujió bajo mis pies. Él se giró de golpe. La linterna me apuntó directamente. Señora Manuela, balbuceó, la voz quebrada por el miedo. No pensé. Levanté la llave inglesa. ¿Qué hace en mi casa? Mi voz temblaba, pero era afilada. Él alzó las manos, retrocediendo. La bolsa cayó al suelo con un golpe metálico. Entre los objetos dispersos vi papeles y cosas pequeñas, documentos financieros, certificados de acciones, de Rafael. Me quedé petrificada. Un zumbido me llenó la cabeza. Él dio un paso atrás hacia la valla. Yo no quería hacerle daño. ¿Solo qué? Grité, con el corazón a punto de estallar. ¿Quién te mandó a hacer esto? Su mirada vaciló, los labios temblorosos. Javier. Él. Necesitaba dinero. Yo solo quise ayudarlo. La frase me atravesó como un cuchillo. ¿Qué has dicho? Susurré, avanzando un paso, la voz rota. Pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de una sirena policial retumbó al final de la calle. Álvaro se dio la vuelta y echó a correr, resbalando sobre la nieve, dejando atrás la bolsa y una verdad suspendida en el aire. Lo vi perderse en la oscuridad, con el corazón desgarrado. Solo una pregunta resonaba, en mi mente, más helada que el viento invernal. ¿Qué ha hecho mi hijo? Las sirenas resonaban por todo el barrio de San Matías, cortando la noche como un cuchillo de hielo. Las luces rojas y azules se reflejaban sobre la nieve y en los cristales de mi casa, creando destellos caóticos. Permanecí inmóvil junto a la puerta del sótano, aún con la llave inglesa en la mano, respirando entrecortada, sin apartar la vista de la bolsa negra caída en la nieve. Álvaro Fernández, el mejor amigo de Javier, aquel chico de oro al que llegué a querer como a un hijo, acababa de ser sorprendido dentro de mi casa con una bolsa llena de documentos de Rafael.
Un joven policía se acercó, su voz firme pero calmada. «Señora Manuela, ¿está bien? Recibimos el aviso de un robo en curso. Este hombre es el que vio dentro de la casa». Asentí, con la voz ronca. «Sí, lo vi sacar cosas del despacho de mi marido», dijo que Javier le pidió hacerlo. Álvaro estaba retenido por otros 2 agentes. Tenía la cara pálida y el sudor perlándole la frente a pesar del frío cortante. «Yo no quería hacerle daño», balbuceó. Solo quería llevarme unos papeles». «¿Papeles?», repetí, la voz temblando, pero con un filo que no reconocía en mí misma. «¿Qué clase de papeles valen para que rompas una ventana y revuelvas la casa de quien te trató como a un hijo?». Bajó la cabeza, sin responder. Uno de los policías abrió la bolsa negra y pasó la linterna por su interior. Pude distinguirlo todo. La libreta de ahorros, un sobre con los certificados de acciones que Rafael había comprado en los años 80 y el testamento con el sello rojo que firmamos juntos ante notario. Sentí que me faltaba el aire. Todo lo que Rafael había guardado durante su vida, su esfuerzo, sus planes, estaba ahora dentro de una bolsa sucia sobre la nieve. El agente levantó la mirada. «¿Estos documentos le pertenecen?». Asentí, con lágrimas ardiéndome en los ojos. «A mi marido. Murió hace 6 años. Esos papeles son el único legado que nos dejó». Los policías intercambiaron miradas y escoltaron a Álvaro hacia el coche patrulla. Yo lo seguí unos pasos, hasta que él se giró. Su mirada, desesperada, me alcanzó junto a su voz rota. «Señora Manuela, por favor, escúcheme una vez. No quería hacerlo, me obligaron». Me detuve. «¿Quién te obligó?». Tragó saliva, la voz apenas un soplo. «Javier, su hijo. Fue él». Las palabras cayeron sobre la nieve y se deshicieron como helo, pero mi corazón se congeló. «¿Qué has dicho?», susurré, incrédula. «Mientes». «No, lo juro por Dios», gritó Álvaro mientras los agentes lo sujetaban. «Javier dijo que usted llevaría la caja de madera a la cena, y que cuando saliera de casa yo debía entrar a tomar el testamento original y todos los certificados de acciones de don Rafael. Dijo que era patrimonio de la familia, que usted pensaba donarlo a otros y que solo quería recuperar lo que era suyo». Retrocedí, sintiendo que el mundo se inclinaba. El viento agitaba las ramas y el crujir de las hojas secas se mezclaba con el golpeteo de mi corazón. «Mientes», susurré, pero la imagen de Javier se formó clara en mi mente. Su rostro tenso durante la cena, su mirada al reloj y esa manera extraña en que mencionó la caja de papá. Álvaro continuó, con la voz temblorosa. «Está muy endeudado, señora Manuela. No sé cuánto exactamente, pero dijo que si no conseguía dinero antes de fin de año, vendrían a buscarlo. Solo iba a entrar y salir rápido. No pensé que usted regresaría tan pronto». «¿Cuánto debe?», pregunté, con la garganta cerrada. «Unos 200.000 euros», murmuró bajando la cabeza. «Apuestas e inversiones en un proyecto inmobiliario en Sevilla. Le amenazaron con destruir la empresa si no pagaba. Dijo, es el dinero de mi padre, solo reclamo mi parte». Mis manos se soltaron y la llave inglesa cayó sobre la nieve con un golpe seco. Un agente me sostuvo para que no cayera, pero ya no escuchaba nada. En mi cabeza solo resonaba una frase. Javier, mi hijo, el que creí honesto, estaba intentando robar la memoria de su padre. Uno de los policías se volvió hacia mí. «¿Quiere que la acompañemos dentro, señora? Revisaremos la escena y registraremos los objetos sustraídos». Asentí, avanzando sin sentir el suelo bajo mis pies. Dentro, la casa aún olía a madera y a vino antiguo, pero ahora era un campo de batalla. Los cajones abiertos, los papeles desperdigados, el marco de una foto mío con Rafael torcido, el cristal rajado. Me arrodillé y tomé la foto, limpiando la fina capa de nieve sobre su rostro. Rafael seguía sonriendo, mirándome desde algún lugar, sereno y compasivo. «Rafa», susurré, «hice todo lo posible por cumplir tu deseo, por proteger lo que dejaste. Pero nuestro hijo», la voz se me quebró. Afuera, las luces de la policía seguían parpadeando. Álvaro fue empujado dentro del coche, con la cabeza gacha. Antes de que la puerta se cerrara, me miró por última vez y gritó a través de la rendija, «Reváis el teléfono de Javier». Todos los mensajes,
Los planes están ahí. Yo solo fui un idiota arrastrado a esto, pero él es el verdadero culpable. El coche arrancó, el ruido del motor se mezcló con la noche helada. Me quedé sola en el porche, el aliento formando nubes en el aire. Cada palabra de Álvaro era una cuchillada grabada en mi pecho. El viento levantó los papeles que se habían caído de su bolsa. Me agaché para recogerlos. Era una copia del testamento de Rafael, junto con una hoja de valoración de acciones. Acciones de Iberia y Boeing. Valor aproximado de 2.300.000 euros. Apreté el papel entre mis manos. De pronto, el teléfono sonó. Era Javier. Miré la pantalla, los dedos temblando sobre el botón de contestar. Dentro de mí, el dolor se mezclaba, con una determinación fría que ardía como fuego. Permanecí inmóvil en el porche, el teléfono vibrando en mi mano, el nombre de Javier iluminando la pantalla negra. Las palabras de Álvaro resonaban en mi cabeza como golpes metálicos. 200.000 euros, apuestas, inversiones perdidas, recuperar lo suyo. Dejé que el timbre sonara hasta apagarse. Afuera, la patrulla ya se había ido. Solo quedaban los destellos rojos y azules reflejándose en la nieve. Dentro, la casa estaba silenciosa. Ya no había risas ni olor a comida, solo el frío de la traición filtrándose por las paredes. Me senté en el banco del porche, sosteniendo el teléfono con fuerza. Mi mente giraba sin descanso. Javier, el niño que cargaba sacos de patatas más grandes que él para ayudarme, el que decía, cuidaré de mamá como papá lo hacía, ahora debía dinero, mentía. Se aliaba con su amigo para robar lo que su padre había construido con toda una vida. Un ruido me hizo sobresaltarme. Era el vecino, don Pedro, cruzando la calle envuelto en un abrigo y con una linterna en la mano. Manuela, oí ruido y vi los coches de policía. ¿Está bien? Asentí, con la voz trémula. No se preocupe, Pedro. Solo fue un intento de robo. ¿Robo? Por Dios, en Nochebuena, negó con la cabeza, luego me miró con atención. Está pálida, entré a casa, le jaré un poco de té caliente. Fingí una sonrisa y decliné con suavidad. Necesito quedarme aquí, Pedro. Hay algo que debo resolver por mí misma. Cuando se fue, encendí el teléfono y abrí los mensajes. Con la mano temblando, escribí. Javier, la policía estuvo aquí. Álvaro ha sido arrestado. Necesito que me expliques todo ahora. El mensaje se marcó como visto en pocos segundos, pero no hubo respuesta. Solo después de 10 minutos, el teléfono sonó. Respiré hondo y contesté. Mamá. La voz de Javier era grave, cansada. Ya sé lo que pasó. Álvaro fue arrestado, ¿verdad? Guardé silencio unos segundos antes de preguntar con firmeza. Sí. Y dijo que tú lo mandaste. ¿Es cierto? Al otro lado, un suspiro pesado. Mamá, no quería que todo terminara así. Solo quería recuperar lo que me pertenece. ¿Lo que te pertenece? Mi voz se quebró. Llamas tuyo a lo que tu padre dejó para la familia, para tus hijos. No lo entiendes, su tono subió, impaciente. Debo 200.000 euros, mamá. Intenté pedir préstamos, vender mis participaciones, pero nada alcanza. Solo quería tomar prestada mi parte de la gerencia para pagar las deudas. Luego la devolvería. ¿Con qué? Con honor. Lo interrumpí, incapaz de contener las lágrimas. ¿Qué te enseñó tu padre? Que el dinero se puede recuperar, pero el honor no. ¿Tiraste todo lo que él te enseñó por la ventana? Javier guardó silencio. Escuché el tintineo de un vaso y un suspiro ahogado. Mamá, no tengo otra opción. Me amenazan. Dicen que vendrán a casa, que lastimarán a Inés y a los niños. Tengo que protegerlos. Apreté el brazo del banco, el corazón destrozado pero la voz firme. ¿Protegerlos traicionando a tu madre? ¿Mandando a tu amigo a robar nuestra casa? No lo digas así. No iba a quedarme con todo, solo con mi parte, con lo que merezco. Eché la cabeza hacia atrás y solté una risa amarga. ¿Tu parte? ¿Crees que tu padre trabajó 40 años, invirtiendo cada céntimo, para que tú lo apostaras en un casino? El silencio al otro lado se hizo largo. Luego Javier habló, en un tono casi suplicante. Mamá, sé que me equivoqué, pero tienes que entender, estoy desesperado.
¿Podrías ayudarme esta vez? Si me das una parte de ese dinero, te juro que cambiaré. Cerré los ojos. Era mi hijo. Sí. Su voz sonaba igual que la de Rafael, pero las palabras eran de un extraño. Javier, si tu padre viviera, moriría otra vez al oírte decir eso. Colgué antes de que las lágrimas cayeran. El amanecer se acercaba. Me senté frente al escritorio de Rafael, mirando los documentos que quedaban. Su firma seguía firme y orgullosa. Los certificados de acciones de Boeing, la libreta de ahorros, el testamento, todo testimoniaba una vida de trabajo, no para que alguien recuperara su parte, sino para asegurar que sus descendientes vivieran con dignidad, sin mentiras. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Inés. Dudé unos segundos antes de contestar. Mamá, Javier dice que hubo un malentendido, que todo fue un error. ¿Está bien? Estoy bien, respondí seca. ¿Y tú y los niños? Seguimos en casa, pero Javier no ha vuelto. Ha pasado toda la noche en el coche, fumando. Temo que esté perdiendo el control. La voz de Inés temblaba, tan real que me ablandó el corazón. Inés, escúchame. No dejes que Javier sepa que hablé con la policía. Y no permitas que salga de Granada. Esto ya no se trata solo de dinero. Mamá, él no es malo, sollozó. Inés, solo está desesperado. Lo amenazaron con quitarle la empresa si no pagaba. Mamá, por favor, no lo entregues a la policía. Guardé silencio largo rato. Afuera, la nieve caía más espesa. Finalmente dije, y ya perdí a Rafael. No puedo perder también el alma de mi hijo. Pero si Javier sigue por este camino, la próxima vez quien lo entregue no seré yo. Será su propia conciencia. Después de esa llamada, me quedé inmóvil hasta que la primera luz del amanecer se filtró por la ventana. Mi pequeña casa volvió a quedar en calma, pero sabía que, desde aquella noche, todo en mi familia se había roto. 200.000 euros. Una cifra lo bastante grande, como para devorar la moral, los lazos de sangre y los recuerdos de un hombre honesto. Y en el fondo, presentía que Javier aún no había renunciado. Volví la mirada hacia la caja de madera sobre la mesa. La luz de la mañana iluminaba su superficie oscura, haciendo brillar la inscripción grabada por Rafael, como una advertencia. La verdad siempre saldrá a la luz. Susurré entre el aliento frío. Rafael, te lo prometo. Esta verdad la sacaré a la luz con mis propias manos. El sonido de una sirena policial volvió a cortar la niebla espesa de la mañana. Me incorporé del sofá del salón, donde aún flotaba el olor a pólvora y humedad de la nieve de la noche anterior. La puerta principal se abrió despacio. 2 agentes entraron con actitud firme pero cortés. Buenos días. Señora Manuela Ortiz, dijo el policía mayor, con voz grave y segura. Venimos a levantar el informe sobre el allanamiento de anoche. El detenido se llama Álvaro Fernández, ¿verdad? Asentí, la voz ronca tras una noche sin dormir. Sí. Es el mejor amigo de mi hijo, Javier. El agente más joven tomó su cuaderno y empezó a anotar rápidamente. ¿Podría relatar la secuencia de los hechos? Miré alrededor. Todo seguía en desorden. El marco de fotos roto, los papeles esparcidos por el suelo, algunas acciones empapadas de nieve. Respiré hondo y traté de mantener la calma. Anoche recibí una llamada anónima. Un hombre me dijo, vuelva a casa ahora mismo. Dejé la cena de Navidad en casa de mi hijo y conduje de regreso. Al llegar, vi la ventana del sótano rota y una linterna moviéndose dentro. Llamé a la policía, pero antes de que ustedes llegaran, encontré a Álvaro con una bolsa que contenía el testamento de mi esposo y los certificados de acciones. El agente mayor asintió y le indicó a su compañero que tomara fotos de la escena. ¿Qué dijo él cuando lo sorprendió? Me detuve un segundo, sintiendo que cada palabra era una herida. Dijo que lo hacía por orden de mi hijo. Los 2 agentes se miraron. La frase pesó en el aire, volviendo aún más denso el ambiente. ¿Está segura? Lo escuché con mis propios oídos, respondí. Sabía exactamente dónde estaban los documentos y el código de la caja fuerte, algo que solo sabíamos mi esposo, Javier y yo. El agente lo anotó todo. Luego recogió con cuidado los documentos húmedos y los guardó en una bolsa sellada.
Hemos trasladado a Álvaro a la Comisaría Central de Granada. Los cargos iniciales son alanamiento, con premeditación e intento de robo de bienes de alto valor. Si lo que declara sobre la implicación de su hijo es cierto, necesitaremos que firme una declaración adicional. Apreté las manos. Lo entiendo. Solo quiero que la verdad salga a la luz. En ese momento, se oyó un suave golpe en la puerta. Una silueta se recortaba en el porche, con el abrigo cubierto de nieve. Cuando la puerta se abrió, me quedé helada. Era don Francisco Lara, el vecino, que vivía a 2 casas, quien solía ayudarme a reparar el tejado, cortar el césped o traer flanes hechos por su esposa. «¿Francisco?», exclamé. «¿Qué hace aquí tan temprano?». Él sonrió, aunque con cierta incomodidad. Escuché las sirenas y vine a ver si estaba bien. Y creo que debería decirle la verdad. Fui yo quien la llamó anoche. La habitación quedó en silencio. El agente mayor levantó la vista del cuaderno y lo observó. «¿Dice que usted llamó a la señora Ortiz?». Francisco asintió, dando un paso al frente con tono sincero. «Vivo justo enfrente». Alrededor de las 9:30 de la noche, mientras mi esposa veía la televisión, salí al balcón a fumar y vi una linterna moviéndose dentro de la casa de la señora Manuela. Sabía que estaba en una cena de Navidad, así que me pareció extraño. Al principio creí que había vuelto antes, pero luego la luz se desplazaba de una habitación a otra, como si alguien buscara algo. «¿No llamó a la policía en ese momento?», preguntó el agente. «No, porque no estaba seguro. Primero intenté llamarla directamente. Recordé que su número estaba en el directorio del vecindario, así que lo busqué. Cuando no reconoció mi voz, solo alcancé a decir: «Vuelva a casa ahora». Luego corrí a avisar a la policía. Lo miré, con la garganta cerrada. «Entonces, fue usted quien me salvó de perderlo todo». Él negó con la cabeza. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer. Si me hubiera demorado unos minutos más, ese hombre habría desaparecido con sus cosas de valor». El policía asintió, anotando unas líneas más. «Gracias, señor Lara. Su testimonio nos ayudará a fortalecer el expediente. Está claro que el allanamiento fue confirmado por un testigo independiente». Me acerqué y tomé la mano de don Francisco. «Gracias. De verdad, si no fuera por usted, no sé qué habría pasado». Él sonrió con suavidad, con esa mirada bondadosa que siempre tenía. «Señora Manuela, Rafael siempre me decía que usted era una mujer fuerte, pero hasta los más fuertes necesitan a alguien que los vigile de vez en cuando. Solo hice lo que él habría querido». Al escuchar el nombre de mi esposo, se me hizo un nudo en la garganta. Rafael, si él estuviera vivo, le agradecería igual que yo ahora. Francisco asintió levemente y se volvió hacia el policía. «Me quedaré por aquí, por si necesitan más declaraciones». Cuando se marcharon, la casa volvió a quedar en silencio. La luz tenue de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo suspendidas en el aire. Observé cómo el coche patrulla se perdía al final de la cuesta, con una mezcla extraña de alivio y tristeza pesándome el pecho. Francisco aún estaba en el porche, su sonrisa cálida resistiendo el frío. «Ahora ya puede estar tranquila, señora. La policía se encargará del resto, pero necesita descansar, Manuela. Está tan pálida como la nieve». Le devolví una sonrisa débil, con los ojos ardiendo. «Lo intentaré». «Gracias, Francisco. Anoche perdí la fe en las personas, pero esta mañana usted me ha hecho creer que todavía existe la bondad». Él asintió, se colocó el sombrero y regresó a su casa, dejándome en el umbral. El aire helado entró, trayendo consigo el olor de la nieve fresca y el humo de las chimeneas cercanas. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la pared. Sobre la mesa, la carpeta de documentos estaba ya sellada, salvo una foto antigua de Rafael que había quedado fuera. Él sonreía dulcemente, con el brazo sobre los hombros de Javier cuando era niño. La miré largo rato, hasta que las lágrimas finalmente cayeron. «¿Ves, Rafael?», susurré. «Aún hay quienes recuerdan cómo vivir con decencia, como tú enseñabas. Y gracias a ellos, la verdad empieza a salir a la luz». Afuera, la nieve volvía a caer, cubriendo las huellas de la noche caótica. Pero dentro de mí, la grieta entre madre e hijo seguía abierta. Sabía que,
después de que la policía se marchara, aún quedaba otro enfrentamiento. Uno que ninguna gente podría librar por mí. Bajo la luz blanca del amanecer, le juré a Rafael que aquella Nochebuena la verdad no quedaría sepultada bajo la nieve. Esa tarde, cuando el último rayo del sol invernal se apagaba sobre los tejados rojos de Granada, guardé los documentos en un bolso de cuero marrón gastado, los mismos papeles que Álvaro intentó robar la noche anterior. Dentro estaban el testamento de Rafael, los certificados de acciones y la copia de la cuenta bancaria, aquello que mi hijo llamaba el patrimonio familiar. Pero para mí era el legado de un esposo íntegro, y también la última prueba que él me dejó, proteger la verdad, incluso si eso rompía el corazón. Salí de casa con la bufanda de Rafael enredada al cuello. El viento frío me golpeaba el rostro, pero dentro de mí ardía una llama. Sabía que el enfrentamiento que venía no sería solo entre madre e hijo, sino entre dos mundos, el de la memoria y la lealtad, y el de la codicia disfrazada de razón. La casa de Javier brillaba con luces de Navidad, resplandecientes como si no hubiera ocurrido ninguna tragedia. Cuando llamé a la puerta, fue Inés, mi nuera, quien abrió. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, pero aún intentó sonreír. «Mamá, ya llegó». «Sí», respondí con voz serena. «Tenemos que hablar. Todos». Inés bajó la mirada, evitando mis ojos, y luego llamó hacia adentro. «Javier, tu madre está aquí». Dentro, el salón seguía resplandeciente. El árbol de Navidad se alzaba majestuoso. Los regalos permanecían intactos bajo él, como si la noche anterior hubiese sido solo una pesadilla. Javier estaba junto a la chimenea, con una copa de vino en la mano. Su rostro se endureció al verme. «Mamá», empezó, con una mezcla de defensa y culpa. «Sé que estás enfadada, pero puedo explicarlo». «No hace falta», lo interrumpí. Me acerqué a la mesa, abrí el bolso de cuero y coloqué cuidadosamente los documentos sobre la superficie brillante. «Y traído lo que intentabas robar. Y también la verdad». El silencio cayó como una losa. Inés abrazó a los niños y los apartó. Sus padres, los señores Alonso, se miraron perplejos. Javier bajó la copa, el rostro lívido. «Mamá, no quiero que me malinterpreten. Yo solo pensé». «¿Pensaste qué?» Lo miré fijamente, mi voz cortante. «Que soy vieja y ya no necesito dinero. Que tienes derecho a tomar lo que tu padre ahorró durante toda su vida. O que la avaricia puede vestirse de amor filial». Javier dio un paso atrás, respirando hondo. «Mamá, solo intentaba salvar a mi familia. Debo 200.000 euros, ya lo sabes. Si me dieras esa parte, todo se solucionaría. No quería robar, solo pedir prestado». Reí, una risa seca que resonó en la habitación llena de luces. «Pedir prestado enviando a tu amigo a allanar mi casa, haciendo que me levantara de la mesa de Nochebuena para ver cómo saqueaban los recuerdos de tu padre». Javier guardó silencio, con la cabeza baja. El señor Alonso frunció el ceño. «Javier, hijo, ¿es cierto? ¿Lo de Álvaro fue cosa tuya?» Él no, respondió. Solo apretó los puños con fuerza. Abrí la carpeta de documentos y saqué el testamento de Rafael. Mi voz temblaba, pero sonó firme. «Tu padre lo dejó claro. Los bienes, acciones y rentas quedarán bajo la total disposición de mi esposa, Manuela Ortiz. Tras mi fallecimiento, ella decidirá cómo usar ese dinero para apoyar fondos educativos y asociaciones de veteranos». Miré a mi alrededor, posando la vista en cada uno. «Tu padre no me dejó esto para comprar tranquilidad, ni para que tú lo usaras para pagar deudas de juego. Él confiaba en que yo sería lo bastante fuerte para defender lo correcto. Y hoy lo haré». Javier se levantó de golpe, la voz quebrada. «Papá te dejó todo a ti, pero no pensó en mí, ni en sus nietos. Dices que donarás a los veteranos, a las escuelas, pero ese también era el dinero de papá, de esta familia». «No», Javier, negué suavemente. «Era de tu padre. Y ahora es mío. De quien construyó a su lado, de quien lo cuidó hasta su último aliento. No tienes derecho a convertirlo en un juego para saldar tus deudas, porque tú nunca estuviste en mi lugar», gritó, los ojos encendidos. «Tú tienes casa, dinero, todo,
Y yo estoy acorralado sin salida. Me acerqué, mirando a mi hijo, ese hombre que una vez lloró en mis brazos cuando murió Rafael y que ahora me parecía un extraño. No, Javier. No estás acorralado. Cavaste ese hoyo tú mismo. Y estás dispuesto a arrastrar a toda la familia contigo. Inés rompió a llorar, cubriéndose la boca con las manos. Javier, ¿de verdad hiciste eso? Me mentiste. También lo de Álvaro fue a idea tuya. Él apartó la mirada, sin responder. Tomé el testamento y hablé con voz grave. No vine aquí para humillarte, sino para recordarte lo que Rafael te enseñó. El dinero no construye el honor, pero el honor puede costarte todo el dinero del mundo. Cumpliré su voluntad. Todas las acciones y rentas serán donadas al fondo, de veteranos de Granada y a becas para maestros necesitados. ¿Entonces eliges a extraños antes que a tu propio hijo?, dijo con voz tensa. No respondí, mirándolo directamente. Elijo a quienes son dignos de la bondad de tu padre. El silencio se hizo tan denso que dolía. Luego Inés se levantó, secó sus lágrimas y atrajo a los niños hacia mí. Mamá, lo siento. No sabía nada. Yo y los niños queremos seguir visitándola, si nos lo permite. Los abraqué y susurré. Mi casa siempre estará abierta, hija. Nadie tiene culpa de amar a la persona equivocada. Javier se dejó caer en el sillón, con la cabeza entre las manos. Sus sollozos se ahogaron, pero yo ya no tenía lágrimas que derramar. Recogí los papeles, los guardé en el bolso y hablé con calma. Tendrás tiempo para pensar en lo que has perdido. No dinero, sino confianza. Yo debo irme. Mañana tengo una cita para firmar la donación. Cuando salí, el aire frío entró y apagó algunas luces del árbol de Navidad. Detrás de mí, la voz temblorosa de Javier me alcanzó. Mamá, lo siento. Me detuve, sin mirar atrás. Rafael solía decir, quien pide perdón ha comprendido, pero quien repara el daño es quien realmente cambia. Cuando hagas eso, ven a buscarme. Y me marché, dejando atrás la casa iluminada por luces de Navidad, una luz falsa que intentaba ocultar una noche oscura de codicia. Afuera, la nieve caía de nuevo, blanca y silenciosa, como queriendo borrar las huellas del pecado y dejar solo una cosa: la verdad. A la mañana siguiente, el cielo de Granada estaba gris y opaco, como el rostro de quien acaba de despertar de una pesadilla. Me senté junto a la ventana, observando la nieve caer sobre los tejados vecinos. Tenía una taza de café frío entre las manos y sobre la mesa, el bolso de cuero con los documentos de Rafael, el último símbolo del honor y del amor que él me dejó. Pero mi alma no estaba en paz. Sabía que la tormenta en casa de Javier apenas comenzaba. El teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Inés. Dudé unos segundos antes de contestar. Hola, mamá. Su voz era ronca y cansada. No sé qué decir. Javier no durmió en toda la noche. ¿Y yo? No he hecho más que llorar. Apreté la taza. ¿Dijo algo? Repite que todo se le fue de las manos. Que solo quería mantener el patrimonio familiar. Pero mamá, su voz se quebró. Ya no reconozco a ese hombre. Me mintió, traicionó tu confianza. No puedo perdonarlo. Escuché su respiración entrecortada, como si contuviera las lágrimas. Luego pronunció una frase, firme, definitiva. Mamá, voy a pedir el divorcio. Cerré los ojos. Un segundo de silencio se hizo eterno. ¿Estás segura, Inés? No tengo otra opción. Cruzó todos los límites. Creí que el amor podía salvar a alguien de sus errores, pero si esa persona no quiere ser salvada, ningún amor es lo bastante fuerte. Su voz sonaba serena, con comparipartá, pero llevaba el dolor de una mujer agotada por la decepción. La escuché, sintiendo cómo algo dentro de mí se encogía, como si me apretaran el corazón. Esa tarde fui a casa de Inés. La puerta no estaba cerrada y la vivienda permanecía en silencio. Los niños Lucía y Mateo estaban acurrucados en el salón, con los ojos enrollecidos. Al verme corrieron a abrazarme, sollozando. Abuela, papá y mamá discutieron muy fuerte. Mamá dijo que papá se va lejos. Me agaché y los abraché con fuerza. Tranquilos, mis amores. Pase lo que pase, la abuela siempre estará aquí. En la cocina, Inés recogía los platos con las manos temblorosas.
Ya no lloraba, solo quedaba en su rostro un cansancio vacío. Javier se fue esta mañana, dijo. Dijo que necesitaba tiempo. Pero en realidad, mamá, solo está huyendo. Me acerqué para ayudarla a guardar los utensilios. No tienes que soportar más, hija. Rafael no habría querido verte vivir en una mentira. Apretó los labios y asintió. Fui al despacho del abogado esta mañana. Presentaré la demanda justo después de Navidad. Mis padres aún no lo saben. Tengo miedo de que se derrumben cuando lo escuchen. Al anochecer, llegaron los Alonso, sus padres. Siempre fueron personas bondadosas, que querían a Javier como a un hijo. Cuando Inés les contó la verdad, la habitación quedó envuelta en un silencio absoluto. Don Alonso, un hombre de cabellos plateados y antiguo profesor de filosofía, permaneció quieto un buen rato antes de suspirar con voz quebrada. Siempre creí que el chico era responsable, honesto, pero resulta que usó la Navidad para esconder su culpa. ¡Qué tristeza! Doña María, la madre de Inés, abrazó fuerte a su hija. Hiciste lo correcto, Inés. Nadie merece vivir con miedo, y menos cuando ese miedo lleva el apellido de esposo. Nosotros cuidaremos de ti y de los niños. Al verlos, las lágrimas me nublaron los ojos. La Navidad debería ser tiempo de reunión. Pero en esa casa cada oración se convirtió en silencio. Lucía alzó la mirada y preguntó: «Abuela, ¿papá volverá?». No supe qué responder. Tras unos segundos, murmuré: «Quizás algún día, cuando comprenda lo que realmente importa, volverá. Pero no para reclamar, sino para pedir perdón». La niña asintió y se acurrucó en mis brazos, mientras Mateo permanecía callado mirando el árbol de Navidad, cuyas luces titilaban suavemente. Los regalos seguían intactos bajo sus ramas. Cuando los Alonso se marcharon, Inés se sentó a mi lado. «Mamá, tengo miedo por el futuro de los niños. Son pequeños, necesitan un buen ejemplo». Pero Javier, le puse una mano sobre el hombro. «Déjame a mí ocuparme de Javier. Tú no dejes que la culpa ajena te arrastre. Eres fuerte, más de lo que crees». Ella me miró con los ojos húmedos. «Mamá, ¿crees que él cambiará algún día?». Sonreí con tristeza. «Tal vez, pero no por dinero ni por pérdida, sino cuando entienda que la confianza no se puede comprar. Y si nunca lo entiende, ese será el día en que sepas que hiciste lo correcto». Cuando salí de casa, ya había oscurecido. La calle San Matías brillaba bajo la luz dorada de las farolas y el calor de los hogares se filtraba por las ventanas. Pero dentro de mí solo había un vacío. Javier, el hijo en quien creí ver el reflejo de Rafael, se había convertido en el hombre que destruía lo que más amábamos. El viento frío me golpeó el rostro, trayendo olor a pino y humo de leña. Levanté la vista al cielo estrellado y recordé las palabras que Rafael me dijo en sus últimos días. Si algún día tienes que elegir entre el amor y la justicia, elige la justicia. Solo ella puede evitar que el amor se vuelva ciego. Ahora por fin comprendía del todo aquella frase. Di la espalda a la casa iluminada y caminé por la calle cubierta de nieve, rezando en silencio. Rafael, guía a nuestro hijo. Haz que vea las consecuencias de sus actos, porque solo al enfrentar la oscuridad aprenderá a valorar la luz. A la mañana siguiente, el sol débil de Granada se filtraba por la ventana del despacho, iluminando los papeles aún húmedos de la noche anterior. Me puse el abrigo. Tomé el bolso de cuero con la copia del informe policial y los documentos que la policía me había devuelto, y salí de casa con una nueva determinación. No permitir que la memoria de Rafael siguiera siendo herida. La ley debía estar del lado de la verdad. La primera cita fue con mi abogada, doña Lucía Martínez, una mujer poderosa, de cabello corto y mirada tan afilada como un cuchillo, reconocida en Granada por su compromiso con casos complejos de gerencias. Su oficina estaba en una calle pequeña, con ventanales al viento y aroma de café recién hecho. Tomó los documentos que le entregué, los revisó página por página y me miró fijamente. «Señora Manuela, la situación es más grave de lo que pensé», dijo con voz firme. «El arresto de Álvaro es solo una parte. Si existen pruebas que vinculen a Javier como autor intelectual, debemos actuar rápido. Le propongo 2 pasos inmediatos. Primero, actualizar el testamento y bloquear temporalmente todas las cuentas relacionadas. Segundo, transferir los certificados de acciones a un fondo benéfico
gestionado de forma independiente. Así protegeremos los bienes y cumpliremos la voluntad del señor Rafael. Asentí. Doña Lucía ya tenía preparados los formularios simplificados y concertó una cita con el banco esa misma tarde. Al despedirnos, añadió: presentaré ante el tribunal una solicitud de medida cautelar, una orden provisional que impida cualquier movimiento o transferencia. Javier no podrá tocar nada hasta que el juez decida. Sus palabras fueron como una capa más de seguridad envolviendo mi corazón. En el Banco Hispania, en la sala de operaciones privadas, me reuní con el señor Ruiz, director de la sucursal, un hombre delgado, de cabello entrecano. Le entregué la copia del informe policial junto con la información sobre los certificados de acciones de Boeing a nombre de Rafael Ortiz. Tras escucharme, su expresión se volvió grave. Señora Ortiz, bloquearemos todas las órdenes de transferencia y las operaciones bursátiles relacionadas con la cuenta número XXXXXXXX hasta recibir una instrucción judicial. Además, el banco activará la autenticación en 2 pasos para cualquier movimiento, mensaje de texto y código token, y trasladará todos los documentos originales a una caja fuerte del banco, accesible solo mediante orden judicial. También estableceremos una alerta de supervisión para detectar cualquier intento de acceso no autorizado. Cuando terminó de hablar, su teléfono vibró. Echó un vistazo a la pantalla, frunció el ceño y añadió: acabamos de detectar un intento de acceso desde la cuenta del señor Javier al sistema de inversiones de la señora Ortiz, las 3 a.m. de hoy. El sistema lo bloqueó automáticamente y envió una alerta al Departamento de Seguridad Bancaria. Este registro servirá como prueba que fortalecerá su caso. Sentí que el corazón se me encogía. Javier había intentado moverse antes de que yo hiciera nada. Aquello demostraba la urgencia de la situación. Le pedí al señor Ruiz que me explicara el procedimiento para depositar los documentos originales en una caja de seguridad. Me recomendó transferir las acciones bajo la figura de propiedad fiduciaria a una organización benéfica, la forma más segura de cumplir la voluntad de Rafael y evitar el riesgo de apropiación individual. Decidí nombrar la fundación, Fundación Rafael Ortiz, en honor a mi esposo, con el propósito de ayudar a los veteranos, ofrecer becas a maestros rurales y apoyar pequeños programas comunitarios en Granada. Lucía me ayudó a redactar los estatutos de la fundación y designamos a 2 fideicomisarios de confianza: don Francisco Lara, el vecino bondadoso que me salvó aquella noche, y doña María Delgado, una conocida del gremio de antiguos docentes. Ambos aceptaron ser supervisores independientes. Aquello me dio tranquilidad. El destino del patrimonio ya no dependía de una sola persona, sino de una entidad transparente y con responsabilidad legal. Después fui a ver al cerrajero. El señor Sánchez, el mismo que había cambiado nuestras cerraduras, hacía 10 años llegó esa misma tarde. Retiró las cerraduras viejas e instaló un sistema de seguridad de triple bloqueo. Al entregarme las llaves nuevas, me miró con respeto. Señora, ahora su casa está más segura. También le he instalado una pequeña cámara en el pasillo y un sensor de movimiento en el sótano. Le pagué en efectivo, y por primera vez en semanas, sentí el peso aligerarse en mi pecho. La tarde se fue, y regresé a casa con los documentos sellados y la lista de organizaciones que planeaba contactar: la Asociación de Veteranos de Granada, el Fondo de Becas Maestro y varios centros comunitarios. Llamé a cada uno, explicando brevemente la voluntad de Rafael. Respondieron con emoción y la promesa de colaborar estrechamente con la Fundación Rafael Ortiz cuando todo estuviera legalmente concluido. Mientras tanto, Lucía me informó que ya había presentado la solicitud de retención preventiva y bloqueo de operaciones, especificando que la transferencia de las acciones solo podría realizarse tras la resolución judicial correspondiente. También me advirtió que Javier podría intentar apelar, incluso pedir el levantamiento del bloqueo temporal. Por eso cada documento, informe y evidencia debía estar perfectamente ordenado, sin margen de error. Al caer la noche, me senté frente al escritorio, reuní toda la documentación y redacté una carta dirigida a los miembros de la familia, no para sembrar rencor,
sino por transparencia. Manuela Ortiz, titular del poder según el testamento de la delación. Rafael Ortiz. Escribirlo me hizo temblar el corazón, no por el poder, sino por la responsabilidad. En ese momento sonó el teléfono. Vi el nombre en la pantalla, Javier. Dudé unos segundos y luego rechacé la llamada. Dejé el aparato sobre la mesa y levanté la vista al cielo oscuro, donde las estrellas brillaban frías sobre la nieve. En mi interior sabía que la batalla legal apenas comenzaba, pero esta vez estaba preparada. Había usado todas las vías jurídicas, reforzado la seguridad y colocado el legado de Rafael dentro de un marco transparente para que sirviera a los ideales que él defendió durante toda su vida. Al posar la mano sobre la foto de Rafael en la repisa, susurré: «Amor mío, he hecho todo lo que estaba en mis manos. Deja que la justicia y la verdad hagan el resto». La puerta se cerró suavemente detrás de mí y afuera, en el sistema bancario, apareció una notificación electrónica: intento de transferencia internacional bloqueado. Alguien seguía intentando, pero ahora, al menos dentro de mi alcance, ya no tenían salida. Pasaron 3 semanas desde aquella Nochebuena fatídica. Granada comenzaba un nuevo año. La nieve se derretía, el río Genil volvía a fluir claro y tranquilo, como si nunca hubiese presenciado el dolor. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no temblaba, ya no tenía miedo. Había cerrado una puerta y abierto otra, la del honor y la serenidad, aunque el precio hubiera sido la sangre de mi propia familia. Una mañana, recibí una carta del despacho de la abogada Lucía Martínez. El tribunal reconocía oficialmente mi autoridad total sobre la gerencia de Rafael. El expediente de la Fundación Rafael Ortiz también había sido aprobado y las acciones valoradas en más de 2.300.000 euros fueron transferidas al fondo con fines de apoyo a veteranos, becas para maestros y programas de lectura para niños en las zonas rurales de Andalucía. Me quedé en silencio frente al escritorio, pasando los dedos sobre mi firma bajo la línea que decía: representante legal y guardiana del honor de Rafael Ortiz. Ese documento no era solo una victoria judicial, sino la prueba de que había defendido lo que él más valoraba: la rectitud. Ese mismo día, Inés llamó. Su voz sonaba más serena, aunque con un dejo de melancolía. «Mamá, quería contarte. Los niños y yo nos hemos mudado a un piso nuevo, cerca del colegio. Todo es más sencillo, pero mucho más tranquilo». «¿Y Javier?», pregunté con calma. «Está viviendo temporalmente en casa de un amigo. Escuché que ha empezado terapia y se ha alejado del grupo de apuestas. Creo que realmente ha tocado fondo. Pero mamá, esta vez no quiero salvarlo». Me quedé en silencio unos segundos. Aunque nada podía justificar lo que hizo, mi corazón de madre se estremeció al oír su nombre. «Haces bien, Inés. A veces, para que alguien aprenda a levantarse, hay que soltarle la mano. Yo también estoy aprendiendo eso». Él aguardó silencio un instante y luego dijo suavemente: «Lucía y Mateo extrañan mucho a su abuela. Vendrías esta noche a cenar con nosotros. Queremos cambiar el aire viejo por una cena sincera». Sonreí. «Iré, hija». Esa noche fui al pequeño piso donde vivían Inés y mis 2 nietos. La cocina olía a ajo y aceite de oliva. Sobre la mesa había una paella sencilla, pero llena de calidez. Los niños corrieron hacia mí con los ojos brillantes. «Abuela, hoy mamá dijo que empezaremos el año con el corazón sincero», exclamó Lucía, entusiasmada. Solté una risa suave. Sentí que el corazón, tras una larga tormenta, volvía a calentarse. «Así es, cariño, un año nuevo con el corazón sincero». Durante la cena no mencionamos a Javier. Ya no hacía falta. Las heridas no deben abrirse con rencor, sino dejar que sanen en silencio. Hablamos de la escuela de los niños, del proyecto de la Fundación Rafael Ortiz y de mi idea de abrir un taller gratuito de lectura para los ancianos del barrio. Inés me miró con una ternura que no le había visto antes. «Mamá, nunca te lo dije, pero te estoy profundamente agradecida. Si aquel día no hubieras sido tan fuerte, quizás seguiríamos viviendo en una mentira». Le tomé la mano, con la voz temblorosa. «Inés,
Me equivoqué durante muchos años creyendo que callar era conservar a la familia. Pero el silencio solo enseña a convivir con la mentira. Tú fuiste valiente. Rafael estaría orgulloso de ti. Al marcharme, los niños me acompañaron hasta la escalera. Mateo me entregó un dibujo. 3 personas tomadas de la mano bajo unas letras torcidas que decían: Abuela Manuela, Mamá Inés, y nosotros la familia verdadera. Miré el dibujo y sentí una calidez recorrerme entera. Sí, la familia verdadera no es la que comparte sangre, sino la que comparte confianza, honestidad y bondad. Días después volví al cementerio de San José. Las rosas blancas que había llevado en Navidad estaban marchitas. Las reemplacé por un ramo de girasoles, las flores que Rafael más amaba, porque siempre miran hacia la luz. Me senté junto a la tumba y hablé en voz baja, como si él estuviera a mi lado. Amor mío, al fin todo está en calma. Tu legado está en buenas manos. Las acciones de Boeing ya no son simples papeles. Son oportunidades para quienes un día empuñaron un fusil, para los niños que sueñan con ser maestros. Y Javier está pagando el precio. Pero quizás ese sea el camino para que se reencuentre consigo mismo. Una brisa suave trajo el olor a pino y el sonido lejano de las campanas. Cerré los ojos y creí escuchar la voz de Rafael. Lo hiciste bien, Manuela. Estoy orgulloso de ti. Sonreí. Las lágrimas rodaron, pero ya no sabían a amargura. Solo hice lo que tú me enseñaste, susurré. Elegir el honor cuando la sangre y la justicia se separan. Al caer la tarde regresé a casa y escribí la última carta para él, Banco, y para doña Lucía, confirmando el cierre oficial del expediente testamentario. Añadí una nota al pie. La Fundación Rafael Ortiz no solo custodiará un patrimonio, sino también una fe, que la bondad puede protegerse con la ley y que el honor puede mantenerse incluso cuando los lazos de sangre se rompen. Al firmar, sentí que cerraba un libro largo de mi vida, no con tragedia, sino con lucidez. Afuera, el atardecer doraba las ventanas de la calle San Matías, las risas de los niños resonaban a lo lejos. Sonreí al mirar por la ventana. Ya no era la mujer abandonada en una noche de Navidad, sino Manuela Ortiz, la que había aprendido que la sangre puede traicionar, pero el honor nunca. Y así, al cerrar la puerta, comenzó una nueva tradición no basada en el dinero ni en la gerencia, sino en la verdad, el respeto y la compasión, los valores que Rafael había confiado a mi cuidado y que juro preservar hasta mi último día. Esta historia es una obra de ficción inspirada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido modificados para respetar la privacidad. Manuela no es solo una madre traicionada, sino el reflejo de tantas mujeres que eligen mantener su dignidad y su honestidad incluso con el corazón herido. Entre el amor familiar y la justicia, ella eligió hablar en lugar de callar. ¿Y tú? Si estuvieras en su lugar, ¿guardarías silencio para mantener la paz o hablarías para defender la verdad? Aunque las cicatrices permanezcan, Manuela cree que Dios siempre ve los corazones rectos y bendice a quienes viven con amor y verdad. En la pantalla final, puedes ver 2 de las historias más conmovedoras sobre el valor y el perdón, pequeños gestos capaces de transformar toda una vida.